confirmen si están visualizando y escuchando con normalidad. Sí, licenciado. Gracias, Iván. Bueno, entonces vamos a continuar nuestra clase, terminando de ver la forma en la que se ha estructurado se han estructurado los procedimientos de salida de mercancías de territorio nacional. Vamos a empezar a grabar la clase. Les pido que vayan silenciando micrófonos. Recording in progress. Bueno, nuestra legislación establece que los procesos de exportación definitiva y en esta misma línea es que las exportaciones temporales mantienen también, digamos, este esquema de trabajo. Nuestra legislación ha establecido que todo lo que es exportación definitiva o el proceso de despacho aduanero debe cumplir o debe estructurarse sobre la base de dos etapas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la elaboración de la declaración de mercancías de exportación por parte del exportador o si así o si toma la decisión de contratar un despachante de aduanas, ya sea por medios manuales o por medios informáticos, ¿no? Y la segunda parte o la segunda etapa de todo este proceso tiene que ver con el control y el cumplimiento de las formalidades aduaneras, ¿no? Establecidas, entiéndase, para cumplir con todo lo que viene a ser la salida de mercancías. Y eso tiene que ver con lo que habíamos hablado en una de nuestras primeras clases, ¿no? De que los transportistas tienen la obligatoriedad de presentar las mercancías que están transportando a control aduanero, ¿no? Es un poquito para que nos quedemos con esas dos etapas y para que veamos cómo están estructurados estos procesos de exportación gráficamente. En estas dos diapositivas que vamos a empezar a ver a partir de este momento, lo que tenemos es un esqueleto, si ustedes quieren, de cómo funciona el proceso de exportación por vía aérea y por vía terrestre, ¿no? En el caso de exportaciones por vía aérea, salida de mercancías por vía aérea, las declaraciones de exportación y los trámites en general, tanto para la exportación como para el traslado de las mercancías, se van a producir inicialmente o se van a presentar en las aduanas de aeropuerto. En estos casos, las aduanas de aeropuerto se constituyen en las aduanas de partida para las operaciones de salida de mercancías, ya sean estas exportaciones definitivas, temporales para perfeccionamiento pasivo o temporales para reimportación en el mismo estado, ¿no? Entonces, a partir de las aduanas de aeropuerto es que va a iniciar la operación del régimen de tránsito aduanero internacional, ¿no? Entonces, lo que veíamos hace rato en nuestra primera diapositiva, toda la primera parte o la primera etapa del proceso que tiene que ver con la elaboración de la declaración, pues se va a dar, digamos, en un escenario en el que actualmente los exportadores tienen contacto no con funcionarios de la aduana nacional, sino directamente con el sistema informático de la aduana nacional, ¿no? Entonces, a través del sistema informático de la aduana nacional que se elaboran y se registran las declaraciones. Y este es un tema, digamos, que es aplicado a nivel mundial en esa línea, ¿no? La tendencia prácticamente de todos los países a nivel mundial es a autorizar las operaciones de exportación y autorizar los despachos mediante contactos no con personas físicas, sino con los sistemas informáticos que controlan estas operaciones, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ahora, el cumplimiento de las formalidades aduaneras respecto, digamos, a todo lo que tiene que ver con el movimiento físico de las mercancías, en el caso aéreo va a empezar a darse
en la aduana de aeropuerto, ¿no? Y va a ser esta misma aduana la que procese, digamos, y autorice toda la operación y se viabilice la salida de las mercancías por vía aérea. En el caso terrestre es diferente el esquema, ¿no? Y la estructura del procedimiento también se la ha trabajado de manera diferente. Estamos, si nos imaginamos una operación de exportación rescatando, digamos, el gráfico o el circuito que nos está mostrando esta flecha, estaríamos hablando de una operación de exportación que sale del departamento de Santa Cruz y, bueno, va con destino al exterior del país, en este caso hasta el puerto de Arica, ¿no? Entonces, el exportador va a estar ubicado en Santa Cruz. Toda la primera parte que tiene que ver con el tema de la elaboración de la declaración, la preparación de los documentos necesarios para que se viabilice la salida de las mercancías, se va a producir lógicamente en el lugar en el que reside el exportador, ¿no? En este caso en Santa Cruz. Ese contacto no es ante una oficina aduanera ni tampoco ante funcionarios aduaneros, sino que todo este proceso se desarrolla mediante a través del sistema informático, en su momento el SIDUNEA y hoy por hoy el sistema SUMA, ¿no? Años atrás esto no era así, ¿no? Años atrás se tramitaban las operaciones de exportación ante oficinas que estaban ubicadas en los principales departamentos y donde se aglutinaban o se concentraban, digamos, todas las entidades que tenían que ver con los procesos de exportación, ¿no? Por ese entonces se trabajó mucho, digamos, con el tema del CIBEX, ¿no? Entonces el CIBEX era una dependencia estatal que tenía también por misión viabilizar que los procesos de exportación se realicen de manera adecuada, brindando facilidades a los exportadores, ¿no? El CIBEX dejó de existir y nació el CENAVEX, ¿no? Que todavía tiene presencia en este momento, pero ya cumple otro tipo de funciones, ¿no? Y finalmente, digamos, cuando la Aduana Nacional toma la decisión de implementar un sistema informático que trabaje o esté disponible las 24 horas del día, los 365 días al año, y se da el salto de hacer procesos, digamos, de autorización sobre la base de revisar y autorizar documentos físicos, es que se entra a ese esquema, ¿no? De trabajar a través de un sistema informático y que sea el sistema informático el que autorice la operación de exportación, ¿no? Y el exportador, digamos, ingrese y llene todos los datos necesarios para que tenga, digamos, la autorización dada por aduana y demuestre o declare que está cumpliendo con las exigencias que se exige para este tipo de operaciones, ¿no? En este caso, actualmente, este exportador cruceño lo que haría es conectarse al sistema informático de la Aduana Nacional y elaboraría su declaración en Santa Cruz desde sus propias oficinas, ¿no? Hasta ahí no hay ningún contacto con funcionario aduanero alguno, ¿no? Entonces, la operación o el movimiento físico de las mercancías van a ser en Santa Cruz. Pero en el caso terrestre, la presentación de los manifiestos de carga se va a producir ante funcionarios de aduana, se va a producir recién en la aduana de frontera, ¿no? La aduana de frontera de salida, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan a cumplirse todas las formalidades establecidas para el control de la salida física de las mercancías, ¿no? Y es a partir de frontera que se va a empezar a controlar el régimen de tránsito aduanero internacional, ¿no? A pesar de que el transporte internacional viene desde Santa Cruz, el régimen de tránsito va a iniciar directamente en frontera, ¿no? Entonces, a partir de ahí se cumple, digamos, con lo que nos dice la definición de este régimen, que es
el traslado de mercancías desde una aduana de partida hasta una aduana de destino, ¿no? Esto, digamos, tiene una explicación, digamos, el trabajar de esta forma apunta, digamos, a darle facilidades al exportador para que pueda eventualmente organizar de la mejor manera su logística de salida de mercancías, ¿no? Actualmente ya no es tan complicado como años atrás, ¿no? Años atrás los exportadores tenían que de repente acopiar sus mercancías en lugares intermedios. Por ejemplo, el sector cruceño a veces hacía uso de la ciudad de Oruro, por ejemplo, ¿no? Para empezar a acopiar mercancías y a partir de Oruro recién agarrar el transportador internacional autorizado y efectuar la salida física de las mercancías, ¿no? Actualmente, con la mejora de toda la red de caminos, de toda la infraestructura vial, pues esto ya no acontece de esa manera, ¿no? Y prácticamente el transportista que agarra carga o mercancías de exportación cruceñas desde la misma Santa Cruz inicia el transporte internacional y realiza todo el recorrido, ¿no? Sin embargo, es una opción, es una facilidad, digamos, que se da para este tipo de operaciones. Podría existir también autorización de exportaciones por vía terrestre en una aduana interior. El que los procedimientos estén estructurados de esta manera no significa que un exportador no pueda solicitar la autorización de una exportación en una aduana interior. Eso está establecido en nuestra legislación, eso está permitido, ¿no? Si el exportador cruceño así lo deseara, podría presentarse a la aduana interior de Santa Cruz y pedir que le autoricen la operación de exportación. Lo mismo acá en La Paz, ¿no? Si nosotros quisiéramos trabajar bajo esa forma, tendríamos que presentarnos en aduana interior La Paz, en el Alto, y desde ahí empezar la operación, ¿no? Esto no sucede en la práctica por el hecho de que si se va por ese lado, la operación de tránsito aduanero internacional empezaría, en el ejemplo que estamos viendo, empezaría desde Santa Cruz, ¿no? Esa aduana de partida retrocedería hasta Santa Cruz. Y en el caso de La Paz, empezaría la operación de tránsito aduanero desde la ciudad del Alto, ¿no? Desde la avenida 6 de Marzo, donde estaba en interior. Entonces, ¿qué significa eso? Que a partir de ahí ya se empezaría a controlar la operación y que a partir de estas ciudades le daríamos al exportador o al transportista internacional, le daríamos una ruta y un plazo, ¿no? Entonces, eso hace también de que finalmente no se haya tomado esa opción, ¿no? Entonces, la mayoría de los exportadores lo que hacen es o prefieren trabajar bajo el esquema que les estoy mostrando. Sin embargo, no significa que si alguien desearía una autorización en aduana interior, sí lo podría hacer. Sin embargo, hasta la fecha, durante toda la vigencia del SINUNEA, que data ya desde el año 2001, no se ha producido nunca una solicitud de esta naturaleza, ¿no? Entonces, el esquema con el que se trabaja para el 100% de las operaciones es el que ustedes están viendo reflejada en esta diapositiva. Bueno, esto hemos explicado al inicio y vayamos a detallar un poquito cuáles son las formalidades aduaneras que normativamente se han establecido para que pueda producirse una exportación, ¿no? En el reglamento de la Ley General de Aduanas detalla 6 grandes formalidades que deben cumplirse y que deben reflejarse en los procedimientos de exportación, ¿no? Y en esa línea el procedimiento actualmente vigente recoge también estos aspectos centrales que están definidos en nuestra legislación, ¿no? El primero de ellos nos indica, ¿no?, que la validación de la información contenida en la declaración de mercancías de exportación debe ser completa y correcta, ¿no? Entonces,
está dando, digamos, un carácter de legalidad y dando pie, digamos, a que se pueda establecer que una declaración adquiera el carácter de declaración jurada, ¿no? ¿Y qué es lo que necesita en este caso el Estado? Necesita que los operadores de comercio, los exportadores, tengan, digamos, esa obligatoriedad de registrar todos los datos necesarios para su operación de exportación de manera completa, ¿no? Y de consignar los datos correctos. Un segundo aspecto es el tema de la verificación del pago de tributos cuando corresponda. Hoy por hoy no tenemos tributos aduaneros que se apliquen a las operaciones de exportación en el país. Sin embargo, la norma ha tomado la previsión, ¿no? La previsión de que eventualmente si en algún momento el Estado tuviese la necesidad o vería, digamos, que ha acontecido algún tema principalmente de índole económico y que eventualmente pudiesen o deberían grabarse las operaciones de exportación, sí lo podría hacer porque existe, digamos, el marco normativo establecido, ¿no? Sin embargo, la política desde hace muchísimos años atrás es que las exportaciones no son gravadas por tributos aduaneros. No pasa lo mismo en algunos otros países, ¿no? Hay otros países en el mundo donde sí algunas exportaciones son gravadas por tributos aduaneros. En nuestro caso, les reitero, no hay tributo aduanero que se aplique a las operaciones de exportación. Sí hay algunos otros tipos de aspectos que son grabados, como es el caso, por ejemplo, de la exportación de minerales, ¿no? Donde los exportadores que se dedican, digamos, a esta actividad tienen que cumplir, digamos, con el pago de las regalías mineras, ¿no? Por efecto de que se trata de una mercancía no renovable, ¿no? Entonces, ahí sí hay una aplicación, digamos, por parte del Estado del cobro de una regalía, ¿no? Sin embargo, no es un tributo aduanero. Bueno, la tercera formalidad establecida en nuestra legislación señala que la aceptación de la declaración de mercancías de exportación debe expresarse necesariamente mediante la asignación de un número de trámite, ¿no? Entonces, la asignación de este número de trámite da lugar al nacimiento del hecho generador en las operaciones de exportación. A partir de la asignación de este número de trámites que van a empezar, bueno, uno, digamos que el exportador tendría la autorización dada para la salida de sus mercancías, ¿no? Y dos, digamos, es que a partir de la asignación de este número de trámite van a empezar también a controlarse, por ejemplo, los plazos, ¿no? Los plazos que tiene un exportador para sacar sus mercancías del país. Habíamos señalado que hay un plazo de 60 días que puede ser ampliado por un periodo similar, ¿no? Y en el caso de libre consignación, también se mantienen esos plazos, pero también hay un plazo que está vinculado a la regularización de la operación en libre consignación, que es que esa exportación inicial declarada sobre la base de datos provisionales en un plazo de 180 días tiene que modificarse y tienen que registrarse los datos definitivos, ¿no? Bueno, la cuarta formalidad tiene que ver con la presentación de las mercancías ante la administración aduanera para la aplicación del sistema selectivo o aleatorio, ¿no? Entonces, se está dando ahí marco normativo para que finalmente la administración aduanera pueda realizar un control mediante la aplicación de sistemas aleatorios o selectivos, ¿no? El quinto tiene que ver con la presentación y la admisión y numeración del manifiesto internacional de carga en la administración aduanera, ¿no? Es un aspecto que le compete principalmente al transportador, ¿no? Y el sexto, en nuestra legislación está establecido que la verificación de la salida física de las mercancías se va a producir también mediante
la emisión del correspondiente certificado de salida por parte del concesionario de depósito aduanero, ¿no? Entonces aquí aparece un otro actor, digamos, en el control de las operaciones de exportación, que viene a ser el concesionario de depósito aduanero, ¿no? Entonces, la administración aduanera en frontera, si es el caso terrestre, va a hacer todos los controles establecidos, digamos, en la norma y en el procedimiento, y va a verificar también que la mercancía, digamos, realmente esté abandonando territorio nacional. Sin embargo, nuestra legislación establece, ¿no?, que ese aspecto de confirmar o dar fe de que las mercancías efectivamente salen del país tiene que respaldarse mediante la emisión del correspondiente certificado de salida. Y bueno, quien va a hacer la emisión de este documento es el concesionario de depósito, ¿no? Las empresas que se han concesionado los depósitos a nivel nacional. En este caso, Algo Sociedad Anónima o la empresa DAB, ¿no? Depósitos Aduaneros Bolivianos. Entonces, todas estas formalidades han sido rescatadas en los procedimientos que se encuentran actualmente vigentes. En esa línea habíamos dicho, ¿no?, que una de las primeras partes de este proceso tiene que ver con la elaboración de la declaración de exportación, ¿no? Entonces, el procedimiento actualmente vigente básicamente ya se desarrolla en su totalidad, digamos, en el sistema informático SUMA, ¿no? El sistema SIDUNEA ya prácticamente está dejándose de lado y ya son contadas las operaciones que se están realizando en este sistema. Básicamente, hoy por hoy, digamos, todas las operaciones que están haciendo se desarrollan directamente en el SUMA, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla este proceso? ¿Qué es lo primero que viene cuando estamos frente a una operación de exportación definitiva o cuando alguien desea realizar la exportación de sus mercancías, ¿no? Está establecido que el exportador, en este caso que adquiere la figura de declarante, lo que tiene que hacer es elaborar y llenar toda la información relativa a la operación de exportación en el sistema informático de la Aduana Nacional, ¿no? Y elabora directamente o va llenando lo que vendría a ser la declaración de exportación. Una vez que ha terminado de llenar toda la información, una vez que el sistema, digamos, valida la información y la consistencia de la información que se está ingresando, en cuanto podría hacerlo un sistema, ¿no? Ese es un desafío también bastante interesante, ¿no? Es un desafío, les digo, bastante interesante. ¿Por qué? Porque todo lo que está exigido en norma, hay que tratar de trabajarlo y acomodarlo para que lo pueda controlar un sistema informático, ¿no? Entonces, es un desafío no solamente para los profesionales que están en materia de comercio internacional, sino también para profesionales del área de sistemas, ¿no? Entonces, llenada, digamos, toda la información de una declaración de exportación, el procedimiento establece que se tiene que adjuntar toda la documentación soporte necesaria de manera digitalizada, ¿no? De tal suerte que los controles puedan realizarse no ya sobre la base de papeles, sino sobre la base de documentos digitalizados, ¿no? Entonces, el sistema informático, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir revisando la información que es ingresada por el exportador o por el declarante, y una vez que se tiene, digamos, toda la información completa, si es que no hubiesen observaciones, ¿qué es lo que va a pasar? El exportador puede validar su declaración, ¿no? Si no existen mayores observaciones, la declaración va a ser aceptada y se va a generar el número de registro del que hablábamos cuando explicábamos el tema de las formalidades aduaneras. A partir de la asignación de este número de registro a la declaración de exportación, es que nace el hecho de generador para las exportaciones y el exportador tendría la autorización dada por la Aduana Nacional para el inicio de esta operación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa declaración
en el esquema que está trabajando actualmente la aduana nacional, es firmada de manera digital por el exportador, ¿no? O si está utilizando un despachante de aduanas, por su despachante de aduanas, ¿no? Y que en esta diapositiva se lo está reflejando bajo la figura del declarante, ¿no? Bueno, cumplida esa formalidad, el exportador ya tendría dada, digamos, la autorización para el inicio de su operación, ¿no? La aduana nacional ya le habría dado la autorización correspondiente. ¿Qué es lo que tendría que venir en el caso terrestre? Vendría toda la parte que tiene que ver con el traslado físico de las mercancías, ¿no? Y para esto, ¿qué es lo que va a suceder? Hemos dicho muchas veces que lo que normalmente va a pasar en un caso real es que el exportador va a hacer contacto con un transportador internacional y va a suscribir o va a acordar un contrato, ¿no? Un contrato de transporte, ¿no? Y en esa línea, conforme está establecido en los acuerdos y convenios, digamos, en materia de transporte internacional terrestre, de los cuales nuestro país forma parte, lo que tendría que producirse primero es la elaboración del documento de embarque, ¿no? El documento que, como habíamos señalado en clases pasadas, el documento que da fe de la existencia de un contrato de transporte, ¿no? En este caso, el documento de embarque va a ser una carta aporte internacional por carretera. Si es en el ámbito de la comunidad andina, va a ser la CPIC, la Carta Aporte Internacional por Carretera, o si es en el ámbito del transporte internacional terrestre del Cono Sur, la Carta Rodoviaria de Transporte, ¿no? La CRT. Entonces, va a llenar estos documentos el transportista en el sistema informático de la aduana nacional, ¿no? El sistema va a verificar, digamos, que se consigne toda la información necesaria y si no existiesen algunas inconsistencias, va a dar vía libre para que se pase a la siguiente etapa, ¿no? La siguiente etapa vendría a ser la etapa en la que el transportista elabore el manifiesto internacional de carga. Agarrando los dos ámbitos, podría ser un MIG-DTA, si es una operación entre los países del Cono Sur, o un MCI, ¿no? Un manifiesto de carga internacional, que es el manifiesto que utilizan los países andinos, ¿no? Entonces, si el transportista está llevando mercancía al Ecuador, por ejemplo, en ese caso tendría que utilizar o elaborar un MCI, ¿no? Si está llevando mercancías al Perú, habíamos dicho que el Perú forma parte de la comunidad andina y también forma parte del Cono Sur. Entonces, podría darse uso ya sea del MCI o del MIG-DTA. Ahora, pero no son documentos que indistintamente el transportista puede tomar la decisión de utilizar uno u otro. Todo va a depender de qué marco ha elegido él para trabajar y desarrollar sus operaciones, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si el transportista se ha registrado bajo el marco de lo que es la TIP, el Cono Sur, necesariamente tiene que elaborar un MIG-DTA. Si lo ha hecho bajo el marco de las normas de la comunidad andina, recién ahí puede utilizar o elaborar un MCI, ¿no? Entonces, no es que está dejado, digamos, a la voluntad o a lo que mejor le convenga al transportista, ¿no? Sino que va a estar en función de bajo qué marco él se ha registrado y ha obtenido su autorización de transporte internacional, ¿no? Entonces, una vez que el transportista ha terminado de elaborar su manifiesto internacional de carga, va a ser sistema informático, ¿no? Y ese que va a aceptar este documento y va a proceder al registro, ¿no? Al registro del número de manifiesto. Entonces, ya para este momento se tendría, digamos, la documentación necesaria completa para que
pueda movilizarse físicamente la mercancía, ¿no? Y habría la declaración de exportación y ya existirían los documentos de transporte, ¿no? En este caso las cartas portes o los manifiestos internacionales de carga, ¿no? De la misma manera que pasen las operaciones de exportación, el transportista va a firmar también digitalmente su documento de embarque y su manifiesto internacional de carga, ¿no? A partir de ese hecho, digamos, es que él está también declarando ante la aduana nacional por la información que ha sido ingresada en estos dos documentos. Entonces, una vez que la declaración y los manifiestos están autorizados, el transportista ya está en condiciones de presentarse en la aduana de salida para someterse a los controles establecidos en la aduana de frontera de salida que se hubiese elegido para el desarrollo de la operación. ¿Qué es lo que sucede en la aduana de frontera, ¿no? En la aduana de frontera va a ser el momento en el que recién, en una operación de exportación definitiva, el transportista va a tomar contacto con funcionarios aduaneros, ¿no? Entonces, hasta este momento, todo el contacto que tienen el exportador o el transportista es estrictamente con el sistema informático. Recién en la aduana de salida se va a producir un encuentro físico con funcionarios de aduana. ¿Qué es lo que sucede en aduana de frontera, no? Hemos dicho en algunas clases que actualmente es imposible a nivel mundial el tratar de revisar absolutamente todas las operaciones, ya sea de exportación o de importación que se están produciendo, ¿no? En esa línea es que a nivel mundial se trabaja mediante la asignación de canales a las declaraciones, ¿no? Y normalmente uno refleja estos canales con los canales que tienen un semáforo, ¿no? Con el color rojo, amarillo y verde. Es lo que habitualmente se maneja a nivel mundial. Aunque hay algunos países que en lugar del color amarillo utilizan el color naranja, ¿no? Y este es un lenguaje de carácter universal, ¿no? Cuando uno está pensando en estos colores, el rojo siempre significa control, ¿no? Un control físico. El amarillo también es control, pero un control documental. Lo mismo pasa cuando uno escucha que alguna aduana tiene un canal naranja, ¿no? Entonces, el canal naranja es también exactamente lo mismo que el amarillo acá en nuestro país, control documental, ¿no? Y cuando se habla de un canal verde, pues siempre eso está asociado con el hecho de que la operación no va a ser controlada, ¿no? Se va a dar vía libre, luz verde, y finalmente bajo el principio de la buena fe y la transparencia de los actos de los operadores de comercio, se va a creer en lo que se ha declarado y sin mayores controles se va a permitir la salida de estas mercancías, ¿no? Sin embargo, a raíz de los incidentes que pasaron hace ya algunos años atrás, un 11 de septiembre, ¿no? Les recordarán ustedes que ha habido un atentado en los Estados Unidos por parte de grupos terroristas mediante un ataque a través de el secuestro de aviones y dos aviones se estrellaron, ¿no? Las Torres Gemelas, si no me está fallando la memoria, de Nueva York. Ese hecho ha marcado, digamos, un cambio radical en todo lo que vendría a ser el control de ingreso y salida de mercancías que se produce a nivel mundial en muchísimos países, ¿no? Y bueno, se han intensificado, si ustedes quieren, los controles, pero a través del uso de medios no intrusivos, ¿no? Entonces suele pasar que en muchos casos todas las operaciones son controladas a través de escáneres, ¿no? Entonces, no se obstaculiza el movimiento físico. Significa, por ejemplo, en el caso terrestre, el paso de un camión por una frontera, eventualmente podría estárselo escaneando si es que se tiene la tecnología y la infraestructura necesaria, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, la aduana nacional cuenta con escáneres móviles, ¿no? Y que se los utiliza
no tanto para controlar las operaciones de exportación, sino más bien para controlar algunas operaciones de importación, ¿no? Entonces, este esquema de los canales, esquema de la asignación de canal, normalmente se lo hace sobre la base de una gestión de riesgos, ¿no? ¿Y qué es una gestión de riesgo? No es nada más que trabajar, ¿no?, sobre la base de información preferentemente que se pueda obtener de manera anticipada, de tal suerte que las administraciones aduaneras lo que hacen es seleccionar, ¿no? Seleccionar identificando los riesgos posibles que pudiesen presentarse en las operaciones de comercio internacional, de tal suerte que se puedan controlar las operaciones riesgosas, ¿no? Entonces, en esa línea es que muchos países han estado trabajando durante muchísimos años. Se seleccionan, digamos, las operaciones que representan riesgo. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Una operación de riesgo podría ser una operación de una mercancía de muchísimo valor, ¿no? Entonces, o una operación, digamos, de mercancías que tienen que ser sometidas, digamos, a controles particulares, ¿no? A controles especiales. O una operación, digamos, en la que eventualmente la estuviese desarrollando un operador que no tiene, digamos, un comportamiento intachable, ¿no? Entonces, toda esa información es utilizada por las administraciones aduaneras para eventualmente armar su gestión de riesgo, ¿no? Sin embargo, ese es un concepto que de repente algunos países actualmente están empezando a manejarlo al revés, ¿no? Entonces, algunos países ya no trabajan tanto en ubicar solamente a las operaciones de riesgo, sino más bien en ubicar las operaciones que son 100% confiables y a esas operaciones darles las mayores facilidades, ¿no? Entonces, de tal suerte que el operador correcto tenga, digamos, si ustedes quieren, en la mayoría de sus operaciones canales verdes, ¿no? Y pueda realizar sus operaciones en el menor tiempo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son dos formas diferentes de ver, digamos, cómo podría controlarse el ingreso y en este caso la salida de mercancías de un determinado territorio, ¿no? Se nos va a cortar en algunos segundos más de la clase. Les pido que se vuelvan a conectar, ¿ya? Entonces decíamos, ¿no? Sobre la base de la gestión de riesgo es que la aduana nacional aplica un sistema de selectividad para el control de las operaciones de exportación, ¿no? También de por medio está el tema de los controles aleatorios, ¿no? Eso significa que cualquier operación eventualmente podría someterse a un control, pero ya no por selección, sino por aleatoriedad, ¿no? Entonces son los dos grandes esquemas sobre los cuales se trabaja para realizar estos controles.